Bueno, vamos ahora a ver lo que son los máximos y los mínimos de una función. Ya hemos dicho que la interpretación geométrica de la derivada es que es la pendiente de la tangente trigonométrica a una curva en un determinado punto. Y ese análisis nos va a permitir conocer si esa curva es creciente, decreciente o cambia de dirección. También es posible conocer, de acuerdo con la derivada, cuando una recta tangente está por arriba o está por abajo de una curva y lo que tiene también un cierto significado. Bueno, vamos a ver las siguientes gráficas. Aquí estamos considerando el intervalo cerrado desde A hasta B. Si ustedes ven, por ejemplo, aquí, en esta gráfica, en esta parte entre A y B, se presenta una parte donde la curva alcanza su mayor altura sobre el eje de las X. Y antes de ella tenemos una recta tangente y después de ella tenemos otra recta tangente. Si nosotros observamos, esta recta tangente aquí va creciendo y acá va decreciendo. Bueno, pues eso tiene que ver con la derivada. Sin embargo, las dos rectas aquí están por arriba de la curva. En esta otra gráfica también tenemos dos curvas que llegan a tener un punto máximo cuando x vale c. Sin embargo, el comportamiento de la curva es diferente. Aquí las tangentes van por debajo de la curva y van aumentando cada vez más. Y de este lado van disminuyendo cada vez más. En ambos casos yo voy a tener lo que se conoce como un máximo relativo en el punto C. Pero aquí, si nosotros observamos el comportamiento de la recta tangente, este hace lo siguiente. Primero está así, luego coincide con la línea, luego está así, luego llega a un punto en que es completamente horizontal y hay otro punto donde empieza a bajar, a bajar, a bajar. Es decir, aquí la pendiente va disminuyendo cada vez más de valor hasta que llega a cero y luego sigue disminuyendo. Es decir, es un tipo de comportamiento en un máximo. En cambio acá, la pendiente va aumentando, 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 cada vez más, incluso hasta podría llegar a tener un valor infinito. Y posteriormente va disminuyendo, 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 pero ahora cada vez más. Entonces, aquí el comportamiento es diferente. Acá es creciente, pero va disminuyendo cada vez más. Acá es creciente, pero va aumentando cada vez más. Los dos comportamientos son diferentes. Aquí las dos rectas tangentes están por arriba de la curva, acá las dos rectas tangentes están por debajo de la curva. En los dos casos tenemos lo que se llama un máximo relativo en el punto C. ¿Qué es ese máximo relativo? El valor máximo que puede tomar la función en un determinado intervalo. Análogamente, ahora yo tengo esta curva. Si ustedes ven, esta va decreciendo. La recta tangente aquí va disminuyendo, 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 disminuyendo cada vez hasta llegar a cero. Y luego empieza a crecer. Crece, 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 crece. Las rectas están por debajo de la curva, las tangentes. Es decir, la pendiente de la recta tangente está por aquí abajo. Acá tenemos otro caso donde el cual la gráfica tiende hacia un mínimo. Y ese mínimo ahora se encuentra también en el punto C. Sin embargo, las rectas tangentes ahorita están por arriba de la curva en los dos casos. Aquí va disminuyendo, disminuyendo cada vez más hasta llegar a ser incluso menos infinito. Y luego comienza a aumentar, 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 aumentar. En ambos casos lo que tenemos es un mínimo relativo en el punto C. Bueno, nosotros en una función podemos tener varios máximos y varios mínimos, pero tenemos que ser capaces de detectarlos y de ver cómo es el comportamiento de la función. Decimos que una función f de x tiene un máximo relativo en un intervalo a, b, si ocurre que el valor de f de c es el mayor de toda la función en ese intervalo. Es decir, aquí claramente vemos que el mayor valor de la función se presenta cuando x vale c. El mayor valor de la función se presenta cuando x vale c. También decimos que la función tiene un mínimo relativo en ese intervalo a, b
si ocurre que el valor de f de c es el menor para todos los valores de la función en dicho intervalo. En los dos casos vemos aquí que cuando x es igual a c, el valor de la función s es el mínimo. Entonces, ese es el concepto que tenemos que entender como máximo y mínimo relativo. Hay un teorema llamado el teorema de Rolle que establece que si una función es continua en un intervalo a, b cerrado, es derivable en ese mismo intervalo, pero abierto, entonces existe al menos un valor en el cual la derivada valuada en ese valor es igual a 0. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo la gráfica de una función comprendida entre dos valores en los cuales f de a y f de b es igual a 0, forzosamente en medio va a existir un punto en el cual la derivada vale 0. Y con base en ese teorema es como vamos a conocer lo que son máximos y mínimos. Aquí, por ejemplo, tengo otro intervalo, desde a hasta b. Pero aquí se me presenta dos veces ese caso. Aquí, en C1, la derivada valuada en C1 es igual a 0. Acá en C2, la derivada valuada también vale 0. ¿Por qué razón? Porque aquí se presenta un máximo y acá se presenta un mínimo dentro de un mismo intervalo. El teorema se refiere nada más a un solo caso, pero puede ser extrapolado a diferentes casos dentro de un intervalo. ¿Y eso a qué me lleva? Me lleva a que toda función puede tener máximos y mínimos relativos en un determinado intervalo. Veamos la siguiente gráfica. Aquí tenemos a una función pues, más completa, con más detalle. Desde x igual a x1 hasta x igual a x7. Si nosotros observamos el comportamiento, la función a veces crece, a veces decrece, vuelve a decrecer y así sucesivamente. Muchas funciones tienen este comportamiento. Pero en ciertos valores se presentan máximos o mínimos. ¿Dónde son esos valores? Cuando el valor de la función, de la primera derivada de la función, es igual a 0. Es decir, la pendiente de la recta tangente vale 0 porque su ángulo de inclinación es 0 grados. En todos esos casos, se me puede presentar un máximo o un mínimo según sea como lo estemos nosotros analizando. Y eso está basado en este teorema que acabo de mencionar. También va a ocurrir algo. Cada vez que se presenta un máximo o un mínimo, la función va a cambiar de ser creciente a ser decreciente. Por ejemplo, en este primer tramo, desde a hasta b la función es creciente. Recuerden la definición de función creciente. Si xa es menor que xb y también f de xa es menor que f de xb, entonces será una función creciente, que es una definición que vimos desde hace mucho tiempo. También, si tengo una función decreciente, cuando xa es menor que xb, a su vez la función es mayor en b que en este caso c, entonces tendremos una función que es decreciente. Si ustedes observan aquí, en estos intervalos de x1 a x2, de x3 a x4, de x5 a x6, de x6 a x7, la función es creciente. En cambio, en esos otros dos intervalos, de x2 a x3 y de x4 a x5, la función es decreciente. Y cada vez que la función cambia de ser creciente a ser decreciente, se presenta un máximo o un mínimo, es decir, un valor crítico. Donde hay un valor crítico, ahí se va a presentar o un máximo o un mínimo. Con base en esos conceptos, vamos a ver ahora lo que se conoce como el criterio de la primera derivada. Vayamos a la siguiente figura. Aquí tenemos una gráfica en azul, comprendiendo un intervalo desde a hasta b, en donde vemos lo siguiente. Un valor c en el cual se presenta un máximo relativo. En ese valor, la primera derivada evaluada es igual a 0. Antes que tenemos una recta tangente. ¿Cómo es la pendiente de esta recta tangente? Es positiva, es decir, es mayor que 0. Por lo tanto, la primera derivada es positiva. ¿Qué tenemos después aquí con rojo? Que la primera derivada es menor que 0. Por lo tanto, ahora la pendiente de la recta tangente es negativa.
Aquí la función va creciendo. Llega a este punto y la función comienza a ser decreciente. ¿Qué pasa entonces? Que al llegar a un máximo, la primera derivada cambia su signo. Aquí es positiva, mayor que cero. Acá es negativa, menor que cero. Cuando eso sucede, cuando hay un cambio del signo de la primera derivada, se presenta lo que se conoce como un máximo relativo en C. Aquí la primera derivada es mayor que cero, antes de x igual a c. La primera derivada es menor que cero, después de x igual a c. Cambia de signo de positivo a negativo, por lo tanto se presenta un máximo relativo en el punto C. Análogamente, ahora tengo otra gráfica de otra función, aquí en azul, donde ahora tenemos un valor C aquí abajo en el cual la primera derivada vale 0. Pero antes tenemos la recta tangente cuya pendiente es menor que 0, es decir, negativa. Por lo tanto, la primera derivada es negativa también. Después, también con rojo, tenemos que la primera derivada se vuelve positiva y la pendiente de la recta tangente también es positiva. Hay un cambio ahora de ser negativo a ser positivo. Cuando se presenta un cambio en una función de que la primera derivada es negativa y después ese valor es positiva, tenemos entonces lo que se conoce como un mínimo relativo en el punto C. Es decir, estos cambios de signo de la primera derivada me van a señalar cuando tengo un máximo y cuando tengo un mínimo. Bueno, para calcular los valores críticos, ¿qué es un valor crítico? Es donde hay un máximo o un mínimo. A veces no sabemos cuál es y lo tenemos que analizar. Para calcular un valor crítico de una función, ya sea un máximo o un mínimo, ¿qué es lo que hacemos? Calcular la primera derivada de la función, la igualamos a 0 y obtenemos la solución de esa ecuación. La solución de esa ecuación es la que me va a dar los valores críticos de la función, los cuales tendremos que analizarlos para ver si es máximo o si es mínimo. Por ejemplo, si yo tengo una función algebraica de cuarto grado, su primera derivada es una función de tercer grado. Eso me lleva a que esa función de tercer grado la tengo que resolver y tengo que encontrar sus tres raíces. Esas tres raíces serán los valores críticos que tenga esa función. Y los cuales habrá que analizarlos pues, para ver si son máximos o si son mínimos. Bueno, pongamos un ejemplo. Quiero calcular los máximos y los mínimos de esta función que está aquí. Bueno, ¿qué hacemos? Calculo la primera derivada. La primera derivada la igualo a 0 y obtengo la ecuación que resulta. Aquí, este es de tercer grado, la derivada es de segundo grado. Esta, para facilitar los cálculos, la divido entre 6 y me queda esta expresión, la cual ya saben ustedes factorizar. Igualo los dos factores a 0 y obtengo ambas soluciones. Es decir, un valor vale 2, otro valor vale 1. Y estos dos son los valores críticos de la función. Son los que salieron de solucionar la ecuación de la primera derivada. Bueno, ¿cómo le hago entonces? Voy a tomar los dos valores y voy a dar valores cercanos a ese valor crítico, antes y después. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a analizar el cambio de signo en la derivada. Por ejemplo, considero x1 que es igual a 2. Un valor anterior a él es 1.9. Valúo la primera derivada con 1.9 y hago todas las operaciones necesarias para llegar a obtener ese valor. ¿Qué obtengo? Que esto es menos 0.29, es decir, es menor que 0, o sea, negativo. Ahora tomo un valor posterior, por ejemplo, 2.1, cercano al 2, por supuesto. Lo mismo, hago todas las operaciones con la primera derivada y obtengo que ahora esto vale 0.31 positivo, es decir, es mayor que 0. ¿Qué pasó? La primera derivada cambió su signo de negativo a positivo. ¿Y eso dónde se presenta? Aquí, negativo a positivo. Si la primera derivada cambia su signo de negativo a positivo, tengo un mínimo relativo en el punto que estoy analizando. Entonces, aquí, en x1 igual a 2, yo tengo un mínimo relativo. El cambio de signo es el que me lo dice. Bueno,
Ahí está el primero. Vamos con el segundo cuando x2 es igual a menos 1. Doy un valor anterior y un valor posterior. Menos 1.1 es un valor anterior a la izquierda del menos 1. Lo mismo, calculo la primera derivada, hago operaciones y obtengo que esto es menos 0.9. Perdón, es 0.31. Un valor positivo, es decir, mayor que 0. Tomo otro valor, digamos menos 0.9. Este es un valor que está a la derecha de menos 1. Hacemos operaciones. Obtengo el resultado. Este resultado es ahora negativo. ¿Qué pasó con la primera derivada? Cambió su signo de positivo a negativo. Es decir, cambia de signo positivo a negativo. Por lo tanto, ¿qué tengo? Tengo un máximo relativo en ese valor. En este caso, cuando x2 vale menos 1. Entonces, ya encontré un máximo y un mínimo en esta función. Bueno, vamos a ver cuánto vale el mínimo en los dos casos. Cuando x1 es igual a 2, con la función original, calculo el valor del mínimo. Cuando x1 igual a 2, ya quedamos que sale un mínimo. Con la función original, sustituyo 2 en ella, hago operaciones y encuentro que f de 2 es igual a menos 18. ¿Y esto qué me va a dar? Me va a dar el valor del mínimo. El mínimo estará dado por las coordenadas de ese punto, es decir, 2, menos 18. Este es el valor del mínimo de esta función. En el caso del máximo, hacemos exactamente lo mismo y lo calculamos cuando x2 es igual a menos 1, también en la función original. Haciendo operaciones en la función original cuando x vale menos 1, llego a que f de 1 es igual, de menos 1, perdón, es igual a 9. ¿Y esto qué me va a dar? Me da un máximo en menos 1,9. ¿Qué hago ahora? Procedo a dibujar la gráfica de la función, en donde sí, aunque no tengo otro valor, yo sé esto. El máximo está en menos 1,9, el mínimo está en 2, menos 18. Si ustedes recuerdan, la función original es una función de tercer grado, que es un polinomio que lógicamente puede tener 3 raíces, y aquí pues únicamente estamos considerando el tramo donde aparece el máximo y aparece el mínimo. Bueno, hasta aquí está resuelto este ejemplo utilizando el criterio de la primera derivada. Existe también otro criterio para cálculo de máximos y mínimos, es el criterio de la segunda derivada. Ese establece lo siguiente: si c es un valor crítico de una función en la cual la primera derivada vale 0, y si la primera derivada existe para todos los valores del intervalo que contenga c, entonces, si la segunda derivada existe, pasa lo siguiente: si la segunda derivada es menor que 0, es decir, negativa, la función tiene un máximo relativo en el punto c. Si la segunda derivada es positiva o mayor que 0, la función tiene un mínimo relativo en c. El criterio de la segunda derivada está relacionado con la concavidad que tiene una curva. Si la segunda derivada es negativa, la gráfica es cóncava hacia abajo, en ese punto. Eso coincide con que la función tenga un máximo. Si la segunda derivada es positiva, la gráfica es cóncava hacia arriba. Eso coincide con que la gráfica tenga un mínimo relativo. Entonces, la concavidad y los máximos y mínimos están completamente relacionados. Y este criterio me va a permitir a mí conocer cómo son las gráficas de las funciones. Hago un paréntesis. En toda curva que nosotros tengamos, sea una carretera, sea un río, sea un cristal, sea cualquier superficie curva, el lado externo a la curva es el lado convexo, el lado interno de la curva es el lado cóncavo.
para que no haya problemas. Si yo digo que algo es cóncavo hacia abajo, pues es, por ejemplo, esta curva que está aquí. La concavidad está dirigida hacia abajo. Si yo digo que algo es cóncavo hacia arriba, tengo, por ejemplo, esta otra curva donde la concavidad está hacia arriba. Bueno, entonces, la segunda derivada me va a dar dos cosas. El análisis de la concavidad y el saber si es máximo o si es mínimo. Si me refiero otra vez a estas figuras, aquí el criterio de la primera derivada cambió de signo a la derivada y así pudimos saber si era máximo o mínimo. En el criterio de la segunda derivada, lo único que voy a saber es que todo esto, sea de este lado o sea de este otro lado, tiene concavidad hacia abajo, y al tener concavidad hacia abajo estoy hablando de un máximo. Si acá, por ejemplo, la primera derivada cambia de signo de negativo a positivo, la segunda derivada no. En toda la segunda derivada va a tener el mismo signo, pero la concavidad es hacia arriba. Por lo tanto, tendremos un mínimo. Entonces, el sentido de la concavidad y la presencia de un máximo o de un mínimo están completamente relacionados. Bueno, veamos ahora esta figura. Tengo esta gráfica de esta función en verde y tengo varios puntos. Aquí vemos que la función es creciente. La tangente va por fuera de la curva. Llegamos a un punto B en el cual la tangente se vuelve horizontal. En ese punto la primera derivada vale 0 y se presenta un máximo. Seguimos bajando, ahora la primera derivada es negativa y la tangente va por arriba de la curva. ¿Hasta dónde? Hasta llegar a un punto C en donde la cosa cambia. Aquí es cóncava hacia abajo, aquí es cóncava hacia arriba. Cuando cambia el sentido de concavidad de una curva, se presenta un punto de inflexión. Y ese punto de inflexión justamente es donde la curva cambia su concavidad de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, según sea el caso. Y en ese momento la recta tangente pasa de estar por arriba de la curva a estar por abajo, o al revés, de estar por abajo a estar por arriba, dependiendo cómo sea el trazo de la curva. Entonces, esto precisamente, el punto de inflexión, me va a delimitar de dónde a dónde una curva es cóncava y de dónde a dónde es cóncava hacia arriba o hacia abajo, pues. Bueno, esos puntos de inflexión me representan los cambios de sentido de la concavidad de la curva. Y la recta tangente pasa de estar por arriba a estar por abajo. Aquí vemos 4 figuras que me lo presentan. Aquí pasa de arriba a abajo, acá pasa de abajo para arriba. Aquí cambia el sentido de la concavidad, pero justamente cambia en un punto donde la recta tangente es horizontal. No importa, sigue siendo punto de inflexión. Acá lo mismo, cambia el sentido de la concavidad justamente en un punto donde la tangente es vertical. También puede ocurrir ese caso. Bueno, para utilizar el criterio de la segunda derivada, vamos a obtenerla e igualarla a 0, y resolviendo la ecuación que resulta para obtener las abscisas de los puntos de inflexión. Entonces, la segunda derivada me va a servir para 3 cosas. Conocer la concavidad, saber si es máximo o es mínimo, y además para el cálculo de los puntos de inflexión. Una vez que obtenemos las abscisas de los puntos de inflexión, damos valores cercanos, pero ahora con la segunda derivada, para ver cómo es el cambio de sentido de la concavidad en ese punto de inflexión que estemos analizando. Ilustremos esto con un ejemplo. Voy a usar el mismo ejemplo que hicimos anteriormente acá, pero ahora le voy a aplicar el criterio de la segunda derivada para que vean que el resultado es exactamente el mismo. Tengo mi función, calculo la primera derivada, divido entre 6 porque todo es múltiplo de 6, factorizo y encuentro los dos valores críticos. Hasta aquí es igual el procedimiento al del criterio de la primera derivada. Pero ahora vamos a tener la segunda derivada. Si esta es mi primera derivada, vuelvo a derivar esta función para obtener la segunda derivada. Derivada de x cuadrado, 2x, derivada de menos x menos 1, derivada de una constante 0.
Entonces la segunda derivada vale esto. En esta segunda derivada, yo sustituyo los valores críticos que encontré, 2 y menos 1. Ahí están. Evalúo. F' de 2 me va a dar 3. Eso es mayor que 0. ¿Qué significa? Si la segunda derivada es mayor que 0, la gráfica es cóncava hacia arriba. Y además, la función va a tener un mínimo relativo cuando x vale 2. Analizo el segundo valor. Cuando x2 es igual a menos 1, aquí, calculo con la segunda derivada y obtengo que eso vale menos 3. Es decir, es negativo. Si es negativo, ¿qué pasa? La gráfica es cóncava hacia abajo. Y al ser cóncava hacia abajo, tiene un máximo relativo en ese valor que es menos 1. El mínimo y el máximo pues lo calculamos de la misma manera sustituyendo en la función original. Ahí no hay ningún problema. Eso ya está resuelto. Bueno, si ahora quiero los puntos de inflexión, ¿qué hago? Igualo a 0 la segunda derivada y resuelvo la ecuación resultante. Aquí está mi segunda derivada. La igualo a 0. Resuelvo esta ecuación dificilísima. Y resulta que cuando x es igual a 1/2, se presenta un punto de inflexión. Y vamos a analizarlo. Pero ahora usamos la segunda derivada. 1/2 es 0.5. Doy un valor anterior y un valor posterior a ver qué pasa. Por ejemplo, si x vale 0.4 y lo sustituyo en la segunda derivada, al hacer operaciones resulta que eso es menos 0.2. La segunda derivada sale negativa, por lo que la gráfica es cóncava hacia abajo. Doy otro valor, hago operaciones con la segunda derivada y obtengo ahora que la segunda derivada es positiva, mayor que 0. Entonces ahora la gráfica es cóncava hacia arriba. ¿Qué está pasando? Que la tangente pasa de estar por arriba a estar por abajo de la curva. Es decir, una cosa como esta, de estar por arriba a estar por abajo de la curva. Tenemos que calcular las coordenadas del punto de inflexión. Ya tenemos la abscisa, vamos a calcular la ordenada. ¿Cómo le hago? Lo mismo, sustituyo en la función original cuando x vale 1/2. Hago todas las operaciones y encuentro que cuando x vale 1/2, la función vale menos 9/2. Y esas son las coordenadas del punto de inflexión. Vamos a referirnos a la figura que hice anteriormente, en donde si vemos, ya habíamos puesto el máximo y el mínimo. Faltaba por colocar allí el punto de inflexión. Este punto de inflexión aquí aparece y está dado por 1/2, menos 9/2. Entonces, coincide, ¿verdad? La concavidad pasó de ser hacia abajo a ser hacia arriba. Justamente en este punto cambia el sentido de la concavidad. Bueno, ¿cuántos máximos o mínimos relativos puede tener una función? Pues puede ser que tenga 1 o 2 nada más. Eso depende de la función, de sus características y demás. Pero sí debemos de ser capaces de encontrarlo. Para ello pondremos algunos ejercicios para que esto se pueda practicar.